Los químicos. Desde las plantas industriales, al igual que desde las células vivientes, todas las moléculas tienen que ir a alguna parte. Y tal como eso ha constituido un problema para las ciudades y para las dueñas de casa, también ha sido un problema para la industria. Los desperdicios químicos son un desafío tanto para la sociedad como para la ciencia. Uno que debe ser confrontado con el entendimiento de la química y el medio ambiente. En el último programa vimos que nuestros cuerpos son fábricas químicas intrincadas. Toman moléculas, las rompen y las vuelven a armar con formas más complejas. Y en nuestros cuerpos, todo tipo de ciclos ingeniosos movilizan moléculas y energía. Pero nosotros no somos sistemas cerrados, tomamos cosas y extendemos moléculas. Sin embargo, el planeta en que vivimos es un sistema bastante cerrado. Posee esos maravillosos ciclos de dióxido de carbono, de agua, de azufre y de otros elementos y compuestos, y nosotros somos parte de esos ciclos. Sería bueno si la Tierra tuviera que encargarse solo de nuestros cuerpos. Pero nosotros también hacemos herramientas, y no solamente martillos, sino que autos, fábricas químicas y plantas nucleares. Y esas herramientas magnifican nuestras acciones. Y mientras nosotros las usamos para mejorar la forma en que vivimos, a veces arrojamos al medio ambiente algo o mucho de ellas. Cualquier cosa que arrojemos o derramemos, cada vez que ensuciamos nuestro nido, eso puede herirnos a nosotros, a otras especies, o puede interferir con los grandes ciclos. En este programa veremos cómo nosotros y nuestras herramientas afectan la Tierra, cómo la química nos permite evaluar lo que hacemos y veremos algunas posibles soluciones. Reciclaje. Cada vez estamos recurriendo más a él como una forma de deshacernos de los desechos. Aunque podría parecer nuevo, el reciclaje ha estado ocurriendo en la naturaleza durante billones de años. Las plantas absorben desechos de dióxido de carbono que los animales exhalan. Los animales comen plantas y respiran el oxígeno que las plantas despiden. Los desperdicios de los animales vuelven a la tierra. Tarde o temprano, los animales mismos vuelven a la tierra. Allí los hongos y las bacterias los descomponen en componentes más simples, los cuales son absorbidos nuevamente por las plantas y el ciclo continúa. La vida es una red compleja de ciclos químicos, conjuntos de reacciones equilibradas energizadas finalmente por la luz solar. Toda la Tierra conforma un banco gigante de compuestos químicos. Hasta la aparición de los seres humanos, los retiros y los depósitos estaban bastante parejos. Pero ese equilibrio puede ser ladeado. El dióxido de carbono es un nutriente vital de las plantas. Sin él, la vida no podría existir. Pero los humanos están produciendo demasiado de él al quemar carbón y petróleo. La tala de bosques aumenta el problema. Los árboles que podrían absorber el exceso de CO2 han desaparecido. Más y más dióxido de carbono atrapa más y más calor. El efecto invernadero. Finalmente, habrá demasiado como para que la naturaleza lo recicle. El reciclaje natural también se ve afectado cuando agregamos moléculas sintéticas nuevas al medio ambiente. La naturaleza no ha tenido tiempo de evolucionar a los hongos y las bacterias para descomponerlas. El Dr. Peter Raven es un miembro de la Academia de Ciencias. Obviamente, cada vez es más aparente que la Tierra no es un basurero sin fin para las cosas que fabricamos. Pero igualmente obvio es que continuaremos fabricando cosas para nuestro beneficio.
Lo que necesitamos hacer es medir los beneficios y las desventajas de fabricar esas cosas y decidir qué estamos haciendo con ellas y cómo nos deshacemos de ellas. En algunos casos ya hemos comenzado a hacer eso. En el pasado el DDT se usaba en todo el mundo para matar insectos. Probablemente salvó cientos de miles de vidas de las enfermedades que son transmitidas por los insectos, como por ejemplo la malaria. Hoy en día el DDT está prohibido en casi todos los países occidentales, ya que también mataba a los peces y casi eliminó muchos tipos de aves. Interfería con la formación de las cáscaras de sus huevos, causando que muchos de ellos se quebraran en los nidos. La lluvia lavaba el DDT y lo llevaba al agua. Las algas y otros microorganismos lo absorbían. Las criaturas más grandes que se alimentaban de algas acumulaban el químico en sus cuerpos. Los pájaros que se comían a los peces estaban en la parte superior de la cadena alimenticia y acumulaban la mayor parte. PCB, binéfilos policlorinados, otro grupo de químicos persistentes en el medio ambiente. Actualmente se encuentran prohibidos en casi todos los países. Hay líquidos aceitosos que son buenos aislantes y refrigerantes para transformadores eléctricos y condensadores. Al igual que el DDT, los PCB tienen enlaces estables de cloro carbónico. Tampoco son polarizados y por lo tanto se disuelven y se acumulan especialmente en la grasa del cuerpo. Hemos prohibido el DDT y los PCB, pero hay otros contaminantes que todavía causan preocupación. ¿Estas formas de contaminación nos preocupan por el problema de unas pocas especies en peligro o existe alguna otra razón más urgente? La contaminación daña la productividad biológica de un tipo u otro y la existencia humana en gran parte está basada en eso. La productividad agrícola es un ejemplo obvio. Después está la productividad de los bosques en madera para combustible. Los bosques son una fuente de combustible para 1,5 billones de la población mundial. También está la productividad de los océanos y la productividad de los lagos. Todas esas formas de productividad pueden ser alteradas, limitadas o cortadas por la contaminación proveniente de los procesos industriales y químicos. Contaminación industrial y química. Ese es un tema controversial, particularmente cuando se refiere a los desperdicios peligrosos. Tambores con derrames, tanques de almacenamiento, sedimento químico grueso. La amenaza de contaminación y enfermedad de los desperdicios peligrosos ha generado esfuerzos de limpieza a nivel gubernamental, tales como el programa Superfondos. Fue firmado y aprobado por ley en 1980 con un fondo total de casi 10 billones de dólares. La Agencia de Protección del Medio Ambiente espera limpiar muchos miles de sitios peligrosos con la ayuda de ese superfondo. Pero aún hay controversia respecto a qué tan peligrosos son ellos. El creador de una prueba para determinar si una sustancia química tiene el potencial de causar cáncer es el Dr. Bruce Ames, bioquímico de la Universidad de California, Berkeley. Los basurales tóxicos han preocupado mucho a las personas, pero la evidencia de que ellos estén causando daños es realmente mínima. Los niveles de sustancias químicas son muy pequeños y por lo tanto no sabemos si hay algún peligro o ninguno en absoluto. Texas Bayou Country, al este de Houston. Operaciones areneras han dejado excavaciones abiertas en este terreno, las cuales se han convertido en basurales para los desperdicios peligrosos de las refinerías de petróleo y de las plantas químicas. El basural French Limited contiene casi 140.000 yardas cúbicas de sedimento tóxico y terrenos contaminados, ácidos terminadores de metal, benceno y PCB. Actualmente el sitio forma parte del programa del Superfondo y se está trabajando para limpiarlo. Pero en los pueblos cercanos existe preocupación acerca de los efectos del basural sobre la salud, a pesar de que muchos expertos opinan que no hay peligro. Ideas opuestas tales como estas indican la falta de comunicación entre los científicos y el público.
Dentro de la Iglesia Católica de San Martín de Porras, la opinión de los parroquianos demuestra cómo los miedos públicos pueden superar los hechos científicos. Definitivamente ha habido problemas. Tenemos al menos 13 personas que ya han muerto de cáncer desde que el basurero se instaló allí. Y antes eso no existía. Cuando nosotros éramos niños, nuestra gente no moría de cáncer. Solo morían de viejos, como a los 90 años. Alguien los mataba o morían en accidentes automovilísticos. Ahora todo aquí en Barrett Station es cáncer. Cuando uno va al médico, solo escucha hablar de eso. Eso tiene que afectar a las personas, ya que especialmente cuando hay viento del oeste, uno comienza a sentirse realmente mal. Y naturalmente cuando el viento cambia, la gente del otro lado se enferma. Yo no creo que eso sea saludable. A mí me falta el aliento. He tenido 4 cirugías, una por cáncer. Tengo sombra al pulmón, me da neumonía todos los años y no sé por qué. Los temores de los que han estado expuestos a desechos peligrosos quizá no sean realistas, pero son ciertos. La doctora Helena Brown es profesora de toxicología de la Universidad de Clark. ¿Cuál es la enfermedad que estamos comentando? Cáncer, terrible enfermedad. Todo el mundo le teme. ¿Cuál es el riesgo de 1 en 10.000 de que mi hijo lo contraiga? Ya no es un concepto abstracto, sino que un concepto extremadamente personal. Hay una tremenda diferencia entre cómo las personas afectadas por la exposición a estos cancerígenos medioambientales perciben el riesgo y cómo un científico lo percibe. ¿Cómo perciben los científicos el riesgo de las sustancias químicas en el medio ambiente? Muchas sustancias químicas, incluso las vitaminas, pueden ser tóxicas en grandes dosis. Realmente casi todas tienen una dosis que está en el umbral de la toxicidad. Una dosis por sobre el umbral es peligrosa y una dosis por debajo no lo es. Pero existe mucho debate acerca de si los cancerígenos potenciales tienen tal umbral, es decir, concentraciones bajo las cuales no causarían cáncer. Dada la evidencia imprecisa y conflictiva, algunos científicos se refieren a los cancerígenos en términos de riesgo o probabilidades. El riesgo es relativo. Por ejemplo, los desperdicios peligrosos son insignificantes comparados con los cancerígenos naturales que resistimos con éxito todos los días. El mundo está lleno de cancerígenos contenidos en las sustancias químicas naturales. Las plantas tienen químicos tóxicos para alejar a los insectos y nosotros las consumimos. Los tomates, las papas, las callampas y el apio contienen cancerígenos. La manzana contiene formaldehído. Hay una cantidad increíble de cancerígenos en la naturaleza y estamos mucho más expuestos a ellos que a los químicos hechos por el hombre. Si aceptamos esos riesgos, ¿por qué no podemos aceptar los pequeños riesgos de los cancerígenos químicos en el medio ambiente? Es un argumento válido, pero por supuesto también hay un contraargumento. Y consiste en que si no podemos hacer mucho por rastrear los cancerígenos que están presentes en los alimentos, ¿para qué agrandar esta carga que ya tenemos, aumentando el nivel de exposición a los cancerígenos? Y todo se resume en dinero. Desgraciadamente, sale carísimo reducir los niveles de exposición a los cancerígenos en el medio ambiente, especialmente cuando son niveles muy bajos. El deshacerse de un basurero tóxico puede costar millones de dólares y los dineros no son ilimitados. Incluso aquellos que no consideran los basurales de desperdicios una amenaza para la salud, igual opinan que se debería invertir dinero en limpiarlos. Si hay fondos de 10 billones de dólares para limpiar los vertederos de desperdicios tóxicos, que limpien los que están en peores condiciones. Ahora, si con eso se ganaría algo respecto a la salud pública, es un tema a debatir. Personalmente opino que se ganaría muy poco. En todo caso, ese dinero debería destinarse a limpiar los peores vertederos. Limpieza de desperdicios tóxicos. ¿Por qué es tan caro? Una razón es la enorme cantidad de material que debe ser manejado. Un vertedero puede cubrir muchas acres y tener hasta 6 metros de profundidad.
Otra razón es el grado hasta el cual tiene que ser limpiado un vertedero. Los contaminantes en el agua y en la tierra quizá necesiten ser reducidos a muchas partes por millón, y eso puede requerir un tratamiento intenso de millones de galones de agua y de cientos de miles de yardas cúbicas de sedimento contaminado y de tierra. El primer paso es remover los tambores con derrame, tanques y otros contenedores que estén contaminando el sitio. La etapa siguiente es la parte difícil, el tratamiento del sedimento químico restante y la extracción de los contaminantes del terreno y del agua. Existen muchos métodos y casi todos involucran la química. Una técnica es la incineración. Las sustancias químicas son quemadas a altas temperaturas para oxidarlas completamente. El dióxido de carbono y el vapor de agua escapan por las chimeneas. Los incineradores de desperdicios peligrosos generalmente están equipados con mecanismos que se llaman barridos, los cuales atrapan las sustancias peligrosas en los gases de escape, tales como metales y compuestos de cloro. Una imitación cercana del reciclaje propio de la naturaleza es el uso de una bacteria para descomponer las sustancias químicas. Eso se llama biodegradación o biocorrección. Muchos componentes sintéticos no pueden ser degradados por bacterias, pero siempre hay algunas bacterias en un vertedero capaces de metabolizar las moléculas orgánicas complejas que se encuentren allí. Los científicos cultivan estas bacterias en el laboratorio y las alimentan solamente con los químicos tóxicos del vertedero. Aquellas que puedan digerir los químicos prosperarán y las que no puedan desaparecerán. Eso es evolución en cámara rápida. Las sobrevivientes son arrojadas al vertedero donde comienzan a trabajar. Esta técnica está siendo probada a gran escala en el vertedero French Limited Chemical. Al fondo de esta laguna poco profunda hay un sedimento grueso de sustancias químicas tóxicas. Los compresores flotantes bombean aire dentro del agua para ayudar a la bacteria a oxidar los desperdicios. Y para facilitar el camino de la bacteria hasta las sustancias químicas, el sedimento es batido con una draga. La espuma negra se ve horrible, pero realmente es una buena señal. Tal como la espuma de la cerveza está formada por las enzimas que produce la bacteria para descomponer las sustancias químicas. Mientras continúa la limpieza, el monitoreo también sigue adelante. El sedimento no tratado es muestreado para determinar qué sustancias químicas contiene. Las muestras del centro son llevadas a un laboratorio para su análisis químico. Las pruebas de laboratorio identifican los compuestos específicos presentes y sus concentraciones. Otro monitoreo en terreno incluye la revisión en busca de sustancias químicas que escapen de la laguna, ya sea por derrames hacia el terreno o por evaporación al aire. Los gases que escapan son medidos al borde de la laguna y en ubicaciones determinadas en el área circundante. El agua subterránea es probada a través de pozos enterrados en varios puntos alrededor del foso. Las cañerías se extienden a distintas profundidades. El análisis químico de la muestra de agua revela qué tan lejos se ha esparcido la contaminación en forma ascendente y descendente desde el vertedero. Eventualmente la bacteria descompondrá todos los componentes orgánicos a concentraciones inofensivas. Entonces el agua será bombeada fuera de la laguna y descargada, y la fosa será rellenada. 4 años de trabajo y $50 millones después, un vertedero de desperdicios químicos será parte de la historia. Daytown, Texas, hogar de un gigantesco complejo de productos químicos Exxon. A través de toda la nación se están efectuando limpiezas, pero la industria siempre producirá desperdicios químicos. Eso es parte integral del proceso de fabricación. Sin embargo, hoy en día se está haciendo mucho para minimizar dichos desperdicios y su efecto en el medio ambiente. Exxon fabrica muchos productos químicos distintos aquí, incluyendo el plástico de polipropileno.
La compañía está enfrascada en un gran programa de reducción de desechos para poder cumplir con la estricta reglamentación ambiental actual y para ahorrar dinero. Los desperdicios químicos son dinero mal gastado y por lo tanto inconvenientes. Así que las buenas prácticas medioambientales además son un buen negocio. Charles C. es gerente del medio ambiente de Exxon Chemical. Cuando consideramos el manejo de desperdicios, nuestro primer esfuerzo es reducir la generación de estos. Luego consideramos el reciclaje y el tratamiento, y finalmente su eliminación como último recurso. La reducción de la generación de desperdicios tiene muchas formas, pero una técnica muy efectiva y sencilla consiste en revisar regularmente los escapes de los miles de válvulas de la planta. Los escapes de gas van a un instrumento de medición. Un catalizador interno lo oxida. La cantidad de calor producida mide la concentración de hidrocarbono. La compresión de la empaquetadura alrededor de la válvula generalmente detiene la fuga. De no ser así, un grupo de mantención la reparará. Todas las válvulas en las plantas están enumeradas. Son alimentadas a un computador para poder rastrear posibles escapes. Este sistema ayuda a controlar las miles de diminutas fuentes emisoras de gas que de otra forma podrían ser pasadas por alto. Aparentemente, cada válvula individual no significa mucho, pero al sumarlas representan una cantidad significativa. Pero la producción de desperdicios solo puede ser reducida hasta cierto punto. Siempre habrá cierta cantidad de material no deseado que tiene que ir a alguna parte. Hemos aprendido a reciclar y recuperar muchos de nuestros desperdicios en forma de energía para utilizarlos como combustibles. Y también hemos aprendido a buscar otro tipo de aplicaciones para algunos de estos desperdicios. Un ejemplo es el subproducto principal de la fabricación de polipropileno, la cual consiste en moléculas de cadenas bifurcadas, en vez del polipropileno de cadena directa que compone los productos de plástico blanco. Actualmente se quema como un combustible, pero la compañía espera convertirlo en un plástico tipo masilla que pueda venderse como aislante y sellante para ventanas. Incluso las perlas de polipropileno de cadena directa son consideradas desperdicios si tienen el tamaño o la forma equivocados, así que para eliminar el costo del desecho, la compañía las recupera desde el sistema de agua de desperdicio de la planta para venderlas. Los compradores son compañías que no necesitan un plástico de alta claridad, tales como los fabricantes de juguetes. El sistema de colección de aguas servidas recoge derrames y escapes químicos desde todas las operaciones de la planta. Se separa lo más posible el material de desecho desde el agua y se recicla. El petróleo puede ser retirado y utilizado como combustible. El agua sucia restante es descontaminada por medio de bacterias en una planta de tratamiento de aguas servidas. Básicamente es el mismo tratamiento biocorrector de los vertederos de desperdicios químicos. Las sustancias químicas en las aguas servidas constituyen un alto costo para la compañía por dos motivos. Los materiales útiles son desaprovechados y además sale muy caro retirarlos del agua. Por lo tanto, el agua de cada operación separada de la planta es muestreada diariamente para mantener un registro de la descarga de sustancias químicas. Los químicos analizarán el agua en el laboratorio para determinar cuánto desperdicio contiene y a la operación que produjo dicho desperdicio se le cobrará el costo de su tratamiento. El mismo principio se aplica para los desperdicios sólidos y sedimentos, los cuales deben ser retirados en camiones fuera de la planta para deshacerse de ellos. Aquellos que no pueden ser reciclados o descompuestos biológicamente son arrojados en fosas forradas con plásticos gruesos o arcilla para evitar cualquier filtración. Es una forma muy cara de botar la basura, pero para esta industria vale la pena. Claramente, el enorme alza del costo de depósito de materiales de desecho ha proporcionado un incentivo cada vez mayor para reducir los desechos con más efectividad. Yo creo que hemos visto aumentos de un 15% o más al año en este último tiempo y no hay motivos para pensar que eso no continuará aumentando a futuro. Los desechos químicos y sus efectos sobre el medio ambiente pueden ser minimizados tanto económicamente como en forma segura. Y los vertederos contaminantes del pasado están siendo gradualmente erradicados.
¿Cómo podría la gente estar segura de que el progreso económico y tecnológico no afectarán la salud pública y el medio ambiente? A través de una comunicación pública más precisa y más abierta y mejorando la administración y el manejo de los desechos. La química ha traído enormes beneficios a la mayoría de las personas. A veces también ha traído problemas, los cuales pueden ser entendidos y resueltos a través de la química. Para maximizar los estándares de vida y la esperanza en el futuro, la planificación industrial y ambiental deben ir de la mano. Las empresas químicas están fabricando todos estos productos químicos y plásticos que nosotros necesitamos en nuestra vida, y nosotros nos preocupamos demasiado acerca de dónde arrojan sus productos de desecho para no contaminar. Hacemos reglamentos y yo creo que todo eso está bastante bien. Estados Unidos es el país menos contaminado del mundo, y repito que todo es un asunto de aprender cosas nuevas y adaptarse a ellas, y nos va bastante bien. Realmente no estamos dispuestos a abandonar los procesos industriales y por lo tanto debemos decidir cuánta disrupción de la atmósfera estamos dispuestos a tolerar, qué puede y qué no puede absorber la atmósfera y luego decidir en una especie de compromiso colectivo. El aspecto operacional es que los seres humanos ya están manejando todo el ecosistema del globo en forma muy intensa. Por eso necesitamos graduar dicho control y debemos hacerlo en forma sensata y a nivel global.